Gracias, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar sobre las anomalías coronarias, la evaluación sobre todo por angiotomografía cardíaca. Es un tema extenso, pero lo vamos a tratar de resumir en 12 minutos, que es lo que vamos a hablar. En sí, las anomalías cardíacas ocupan el 1.7% de las causas de anomalías cardíacas, pero son una tercera parte de las causas por muerte súbita. No pasa. La siguiente, por favor. Ok. Vamos a hablar un poquito de características de normalidad, sobre todo. Lo que tenemos, una arteria coronaria, bueno, se define como aquella arteria que va a irrigar al miocardio. Sí, debe tener un trayecto prácticamente epicárdico, o sea, que va a estar rodeado de grasa pericárdica. El nombre de la arteria tiene el nombre por el territorio que irriga, no por el seno donde sale. Sin embargo, los senos coronarios tienen el nombre por su anatomía, no necesariamente por la arteria que emerge. La arteria va a terminar en una red capilar. Prácticamente tiene que tener buena irrigación del miocardio, tanto en reposo como en ejercicio, en estrés. Por favor, corre el video. Tenemos que saber siempre la anatomía, la arteria pulmonar, la aorta, la vena cava. Para acá estaría el seno coronario derecho, a izquierdo y no coronariano. Aquí sale el seno coronario, la arteria del tronco de la coronaria izquierda. Para acá sería la arteria descendente anterior. Hacia este lado, hacia el surco ventrículo auricular, la circunfleja. Y de este lado, la derecha. Y la diagonal, las diagonales emergen de la arteria descendente, las obtusas marginales de la circunfleja y las agudas de la derecha. Eso ya lo sabemos, vamos a un poquito a adelantarlo. La siguiente, por favor. La clasificación de las arterias coronarias son de mucha utilidad para poderlas describir, sin embargo, no tienen ningún valor pronóstico. En sí hay varias clasificaciones, la más común es de Greinberg, pero sin embargo, creo yo que la que utilizamos más es la de el origen, las intrínsecas, en curso y en terminación. Vamos a seguir hablando de esos. Las más importantes hemodinámicamente van a ser la alcapa en sí, cuando emerge la arteria coronaria de la pulmonar. Me ponen el video por favor. Perdón, traigo muchos videos, nada más que pensé que yo iba a manejar la computadora. Estamos la arteria la aorta, la arteria pulmonar, la vena cava, y van a ver cómo se emerge de aquí la arteria descendente anterior. Siempre cuando tenemos una arteria que emerge de la arteria pulmonar, pues vamos a hacer un trayecto tortuoso, más dilatado, ¿no? Entonces ahí es una alcapa que es más común y tiene una repercusión en hemodinámica importante. La siguiente, por favor. Y el video también, por favor. Vamos a estar viendo, pero como una arteria coronaria derecha está emergiendo de la arteria pulmonar. Aquí está, la arteria pulmonar y luego la arteria coronaria derecha también igual tortuosa, que ven ahí cómo está saliendo. Cuando sale la arteria coronaria derecha de la arteria pulmonar, incluso tiene más sobrevida porque tiene hemodinámicamente no afecta tanto. Ya ven que la arteria descendente anterior pues lleva mayor flujo hacia el ventrículo izquierdo, entonces la derecha puede retrasarse mucho el diagnóstico. La siguiente. Y bueno, estas son reconstrucciones 3D donde ven cómo sale la aorta, la arteria pulmonar y cómo sale la coronaria derecha que se ve tortuoso de la arteria pulmonar. Son imágenes ahí de un caso que nos tocó. La siguiente, por favor. Bueno, las anomalías de origen, es importante mencionar que, si acordamos, que lo más común es que tengan un origen alto. Que la coronaria derecha esté su tronco conal separado, que emerjan de la aorta, o que bien no exista un tronco, que también la arteria descendente anterior y la circunfleja se emerja directamente de la aorta. Origen altos o origen limítrofes o bajos.
La siguiente, por favor. Y bueno, son ejemplos de cómo están el seno de Valsalva, la porción sinotubular y dónde están emergiendo estas arterias. Esto es de lo más común y no tiene una repercusión hemodinámica significativa. Y en este caso no hay un ostium o más bien dicho, no hay un tronco. Los dos, la DEA y la circunfleja, emergen directamente. La siguiente. Y video, por favor. Y bueno, en esto quería mencionar que prácticamente aquí igual la arteria circunfleja y la arteria descendente anterior están emergiendo directamente de la aorta, del seno valsalva izquierdo. La siguiente, por favor. Bueno, hay cosas que tenemos que dar en muchos de los papers y artículos, venían estas clasificaciones o estas abreviaciones que prácticamente los manejamos como sinónimos. Es la emergencia de la arteria de un seno coronario opuesto. Tiene una incidencia del 0.7%, aunque es más común que la derecha emerja de otro seno coronario en este lado del izquierdo. El mayor riesgo es el de la arteria descendente anterior. E incluso es causante del 17% de las muertes de las muertes repentinas. Y la siguiente. Y bueno, cuando sale una arteria de un seno coronario opuesto, vamos a tener la que puede ser interarterial, que es la que más significativamente o la que va a tener más repercusión hemodinámica, y la retroórtica prepulmonar o subpulmonar o septal, que no van a tener una repercusión hemodinámica. El siguiente. Estos son ejemplos de una arteria derecha que sale de la descendente anterior, pero tienen un trayecto prepulmonar, por adelante de la arteria pulmonar, y esta otra que tiene, pero un trayecto interarterial que ahorita hablamos. Siguiente, por favor. Y de una arteria circunfleja que tiene un trayecto retroaórtico, por atrás sale del lado izquierdo, pero rodea la aorta. El siguiente, y es video, por favor, pulsamos. Y esta van a ser como la arteria circunfleja, rodea por atrás la aorta y nos vamos a regresar. Sale del seno coronariano derecho y va a rodear la aorta. La siguiente, por favor. Y esta es la que más significativa tenemos que poner atención cuando tienen un curso interarterial, ya que esta es por aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen de los vasos de la arteria pulmonar, van a condicionar una compresión del vaso y puede condicionar muerte súbita. Es lo que tenemos que la arteria pulmonar, la aorta y bueno, y el vaso que está ahí comprimido. Este video, porfa, lo corremos. Como vean, como la arteria descendente, digo, coronaria derecha, sale del lado izquierdo y va a estar entre la arteria pulmonar, la porción más basal de la arteria pulmonar y la aorta. La siguiente, por favor. Igual, arteria coronaria derecha, le podemos poner video. Cómo puede salir de la aorta. Y tiene una compresión. La siguiente, por favor. Bueno, pero sin embargo, es video. Hay una que tenemos que no confundirnos, que es el trayecto subpulmonar, que prácticamente en vez de ver la arteria pulmonar, vamos a ver ya viendo prácticamente la aurícula, el ventrículo derecho, y ya no vamos a estar viendo la aorta. Y vamos a tener cerquita ahí al septo interventricular. Este es un trayecto septal o subpulmonar, que ese no va a condicionar una alteración hemodinámica. La siguiente. Y esto prácticamente en imágenes fijas, ¿qué es lo que tenemos que ver? Cuando tiene un trayecto interarterial, tenemos la arteria pulmonar y la aorta, que está pasando ahí el vaso en medio de los dos. Y cuando es septal o subpulmonar, en vez de la aorta, ya vamos a tener al ventrículo derecho y al septo ahí en la arteria. La siguiente. Este es un artículo importante que tenemos del JACC, que tenemos que no solamente ver el trayecto, sino también el despegue y el origen de las arterias. La siguiente.
La siguiente, por favor. Es que y cuando emerge la arteria, tenemos que una de las reglas de la arteria de la aorta es que tiene que salir un ángulo de 90 grados y que su ostium debe de ser igual o mayor que su segmento proximal. Tiene que tener una forma redondeada. Cuando ya vemos una alteración en forma oval o ojival, ya va a haber repercusiones hemodinámicas. La siguiente. Entonces, quedamos en que las arterias deberían de emerger en un perpendicular, en un ángulo de 90 grados. Cuando ya el ángulo se empieza a hacer entre 90 y 45 grados, va a empezar a haber repercusiones hemodinámicas. Y cuando ya le damos que es un trayecto intramural, es que tiene un ángulo menor de 45 grados y la longitud de donde emerge, de donde despaga, es mucho más largo que el mismo diámetro de la arteria. Y eso es muy importante para ver o pronosticar que ese paciente tiene alteraciones hemodinámicas. La siguiente. Y seguir su trayecto a cuántos milímetros se va haciendo ya redondeado la forma de la emergencia. Si se fijan en el ostium, en el área de despegue, prácticamente está súper delgado y como se va separando, ya se va volviéndose el vaso de un grosor o una forma normal. Adelante, siguiente. Y bueno, hablando de cuestión del trayecto, que esto es muy común, los encontramos en las angiotomografías coronarias, es el puente miocárdico. Sabemos que la mayoría de las veces son superficiales, es decir, que no cubre el músculo totalmente el vaso. Eso es el 75% de los puentes musculares. Y ya cuando el músculo recubre totalmente el vaso, ya podemos decir que es un puente profundo. Cuando es mayor de profundidad de 2 milímetros, e incluso si hacemos el estudio retrospectivo, que podemos verlo en sístole, en diástole, tenemos que ver qué tanto disminuye el vaso en este caso. Y ustedes saben que prácticamente son asintomáticos y son como hallazgos incidentales estos puentes musculares. Sin embargo, en algunos raros casos pueden explicar las alteraciones de arritmias o áreas de isquemia. La siguiente. Y bueno, vamos a hablar la siguiente ahora de terminaciones. Y video, por favor, correr el video. Aquí en este caso estamos viendo una arteria coronaria derecha, que también es de nuestro hospital, que terminó, está dilatada la arteria coronaria derecha, y que termina en el seno coronariano, ¿no? Los defectos de terminación pueden ocurrir lo más común a nivel de los senos coronarianos o una vena, o bien a un atrio, o menos comúnmente que termine en un vaso extracardíaco, ¿no? Que puede ser la mamaria o una vena pulmonar. En este caso también ahí está la arteria, una arteria circunfleja que termina hacia la aurícula derecha. Acá. Esta es la arteria y que termina hacia acá es la aurícula derecha. La siguiente, este es el video, porfa. Este también es de nuestro hospital, donde vemos también la arteria circunfleja y donde se mareó la luz y que va a terminar, ahí está, donde está la flecha, y va a terminar hacia el atrio derecho. Incluso ahí se ve donde se llena de contraste la aurícula derecha. La siguiente, por favor. Bueno, los aneurismas coronarios también serían unas alteraciones intrínsecas del vaso. Video, por favor. Y sabemos que están más relacionados con la enfermedad de Kawasaki. Sin embargo, también puede haber secundarios en adultos por alteraciones ateroscleróticas. Y bueno, cuando vemos una dilatación segmentaria del vaso, cuando la dilatación del vaso coronario abarca más del 50% de la arteria, ya le vamos a mencionar como ectasia. Los aneurismas pequeños son de menos de 5 milímetros, los intermedios de 5 a 8 y mayor de 8 ya se consideran aneurismas gigantes. La siguiente. Bueno, son reconstrucciones prácticamente del mismo paciente con las múltiples ectasias. El siguiente. Video. Y este nada más era para mencionar también lo de la ectasia pulmonar, que la misma dilatación de los vasos que se mencioné
que cuando hay ectasia es que está afectado más del 50% del vaso y que aumenta 1.5 veces más el diámetro o dilatación del vaso. ¿Listo la siguiente? Arteria única, nada más para mencionarla, que existe. La siguiente. Y bueno, una también arteria de cruce. La siguiente. Es que es muy poquito el tiempo, ya saben, pero ojalá que les hayan servido. Y nada, les comparto un artículo que tuve la oportunidad de hacerlo con la doctora Denise y el doctor José María Hernández, explicando eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Benítez. Les voy a pedir, por favor, que nos ajustemos al tiempo asignado. Excelente presentación. Vamos a hablar de ecocardiograma de estrés y sus aplicaciones o su importancia en la cardiopatía isquémica crónica. ¿A quiénes y cuándo? Para esto nos acompaña el doctor Luis Benítez Sienra, que es paraguayo, cardiólogo, ecocardiografista, jefe del Servicio de Cardiología No Invasiva del Hospital Central del Instituto de Previsión Social y es el actual secretario científico de la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Doctor. Gracias. ¿Este para pasar? Ese es para adelante y aquí vas pasando. Aquí, ¿verdad? Ah. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, quiero agradecer al comité organizador por invitarme a este congreso, a este maravilloso congreso. Y es un gusto y un placer para mí estar compartiendo con ustedes esta tarde. El tema que voy a abordar se denomina valor de la ecocardiografía de estrés en la enfermedad coronaria crónica. La experiencia de todos los centros del mundo y la mayor parte de todos los ensayos clínicos han demostrado la utilidad del ecoestrés en el área clínica, no solo por su costo-beneficio, sino también por su ausencia de invasividad, su ausencia de radiación, por lo que hace un elemento de elección entre la multimodalidad de imagen hoy en día. En la actualidad, la ecocardiografía de estrés tiene un papel predominante como herramienta diagnóstica, de seguimiento y pronóstica en pacientes con cardiopatía isquémica, no solo por evaluar la macrocirculación, que son las arterias subepicárdicas, sino también por el análisis de la microcirculación, la detección de hipertensión pulmonar, la evaluación de la severidad de las valvulopatías y sobre todo para reconocer la función ventricular izquierda tanto en sístole y en diástole, en reposo y en estrés. Los avances tecnológicos en equipos de ecocardiografía han abierto un camino para una mejor comprensión y cuantificación de la mecánica cardíaca. Hoy en día, con los nuevos soft, con un solo clic, nosotros podemos tener datos de cuantificación precisos para la detección de isquemia. Y como todos sabemos, el ecoestrés puede evocar tanto el síntoma como los cambios electrocardiográficos en un solo escenario. La fisiopatología de la cascada isquémica inicia con una reducción de la reserva coronaria, posterior a eso un defecto de perfusión por reclutamiento capilar, posterior a eso disfunción diastólica, anormalidades de la motilidad parietal, con fracción de eyección disminuida o preservada, cambios electrocardiográficos y el síntoma que es la angina. Por lo que esto explica la alta sensibilidad de marcadores de perfusión y la reducción de reserva coronaria, seguida de anormalidades de la motilidad parietal para la detección de isquemia. Sin embargo, las anormalidades de la detección de motilidad parietal hoy en día tienen una baja sensibilidad para detectar placa no obstructiva y enfermedad de la microcirculación. Es por ello que nosotros nos agarramos, nos prendemos de estos nuevos programitas como el speckle tracking o el análisis de la reserva de flujo coronario para poder tener un diagnóstico más certero. En cuanto a las modalidades de estrés, ya todos conocen el ejercicio, el farmacológico. El ejercicio tiene una alta sensibilidad, sobre todo la bicicleta supina, ya que puede capturar imágenes durante todo el estudio, lo cual hace que nosotros podamos cuantificar una mayor extensión de isquemia y podemos detener más precozmente el estudio. Entre los estudios farmacológicos, el dipiridamol, la dobutamina son los más utilizados, no solo por tener una alta calidad de imagen, sino también por una alta especificidad. Es el indicado para evaluar pacientes aórticos y sobre todo también se reconoce su valor en pacientes con bloqueo de rama izquierda.
El protocolo actual es el protocolo ABCDE. En primer lugar, el análisis de la motilidad parietal, como todos ya conocemos. Podemos pasar al paso B, donde evaluamos las líneas B, mayor de 2 líneas B en el pico de estrés. Estamos hablando de congestión pulmonar. Anterior, perdón. Luego pasamos al paso C, donde evaluamos la reserva contráctil. Como todos sabemos, un aumento de la fracción de eyección entre un 5 a 10% y un aumento del volumen eyectivo mayor al 20% hace decir que ese paciente tiene reserva contráctil. El paso D, la valoración de la velocidad de flujo coronario, de reserva coronario, un valor mayor a 2, nos da a entender que ese paciente tiene una buena reserva de flujo coronario, y la reserva simpática, que consta en una relación entre la respuesta sinusal en taquicardia y la respuesta basal, la cual vamos a analizar más adelante. Este protocolo nosotros podemos continuar para poder afinar nuestro diagnóstico. Por aquí lo más importante, en el paso F podemos valorar la insuficiencia mitral. También en el video podemos observar un paciente al inicio del estudio con una insuficiencia mitral leve, y en el pico de esfuerzo una insuficiencia mitral severa, lo cual esto significa que tiene isquemia hasta demostrar lo contrario. Podemos evaluar los volúmenes auriculares, podemos evaluar la presión pulmonar, la relación E' con un alto valor pronóstico, y sobre todo la reserva contráctil del ventrículo derecho a través del TAPSE. Bueno, ¿y qué estudio yo voy a solicitar a un paciente con sospecha de cardiopatía isquémica? ¿En qué rol tiene el ecoestrés en este paciente? Hoy en día las guías, los consensos nos dicen si un paciente tiene un pretest bajo y sobre todo no es un paciente añoso, el primer estudio que tenemos que solicitar es la angiotomografía. Si el paciente es un paciente añoso con un alto pretest, podemos irnos a las pruebas funcionales, lo cual el ecoestrés es generalmente el primer método de estudio con el cual iniciamos. Y varios metaanálisis, estudios recientes, comparando la angiotomografía con el ecoestrés, podemos observar que la tasa de positividad del ecoestrés es de 1.7 en comparación con la angiotomografía de 0.33. Esto es prácticamente, como ya habíamos dicho, los pacientes que van a angiotomografía son prácticamente pacientes sanos, o sea, no son pacientes. Entonces, lo que podemos observar es que a través de los años hemos mejorado mucho con los nuevos soft para poder decir si ese ecoestrés es positivo o no. Y también la tasa de eventos de muerte cardíaca o infarto de miocardio después de un test negativo, podemos comparar la tomografía con el ecoestrés. Podemos decir que el ecoestrés igual sale perdiendo en un 3.8 si solamente mantenemos el análisis de la motilidad parietal y no usamos los otros protocolos para poder capturar los diferentes fenotipos de isquemia. Esto es de las guías europeas de la semana pasada, las nuevas guías de síndrome coronario crónico, en donde los tests funcionales siempre están también como una primera opción, al igual de la angiotomografía, y es importante porque si uno de los dos sale no conclusivo, nosotros podemos combinarlos y utilizarlos en el mismo paciente para poder indicar posterior su angiografía. En el gráfico de la derecha podemos observar lo que hemos estado hablando anteriormente, pacientes de bajo riesgo. El primer estudio que nosotros indicamos es la angiotomografía. ¿Por qué? Porque ese estudio probablemente tenga una probabilidad pretest negativa y no lo mandaremos a cateterismo. Sin embargo, si como el paciente C en esta tabla, podemos observar que ese paciente tiene un pretest intermedio alto. Si tenemos un ecoestrés positivo, lo más probable es que ese paciente tenga una enfermedad coronaria obstructiva. ¿Y qué papel juega el ecoestrés? Pacientes isquémicos, sintomáticos o no, hay diferentes escenarios, por lo que en cualquier escenario también tiene un lugar importante. Pacientes que no tienen un test o una prueba anterior, podemos indicar como primera opción el ecoestrés. Pacientes con un test anterior sin infarto de miocardio o revascularización previa, también podemos indicar el ecoestrés. Pacientes con infarto anterior y revascularización previa, también podemos indicar ecoestrés, sobre todo para saber si ese paciente tiene isquemia silente o no. Pacientes asintomáticos con un alto riesgo cardiovascular, también indicamos ecoestrés. Pacientes con antecedentes de revascularización o infarto previo, para poder evaluar su capacidad funcional o isquemia silente, también podemos indicar ecoestrés. Pacientes para ejercicio, para rehabilitación y otras condiciones como arritmia, falla cardíaca, etcétera, etcétera, también juega un papel fundamental el ecoestrés. Y este consenso europeo, resumiendo, prácticamente acá tenemos las recomendaciones
en donde se mencionan en las guías del ECOestrés qué papel tiene pacientes con síndrome coronario crónico como un test inicial en pacientes de riesgo intermedio alto, sintomáticos, tiene una recomendación clase 1 y una recomendación 2B para evaluar la microcirculación. Pacientes con síndrome coronario crónico, después un segundo test, si no está conclusiva o no la tomografía, o no tenemos idea si tiene enfermedad coronaria, también está indicado el ECOestrés. Pacientes para estratificación de riesgo con enfermedad coronaria sospechada, también es una indicación. Pacientes sintomáticos después de una cirugía de revascularización, una recomendación 2A. Y sobre todo pacientes, en resumen ahí, que van a entrar a una cirugía no cardíaca de alto riesgo, también tienen una indicación 2A de realización de ECOestrés. Y pacientes con falla cardíaca, con fracción de eyección reducida, y para poder evaluar si ese paciente, aparte de disfunción diastólica, tiene isquemia, también es una indicación de ECOestrés. Agregando a lo que ya mencioné anteriormente, en las guías de la ACE del 2019, pacientes con bloqueo de rama izquierda y síntomas consistentes con cardiopatía isquémica, se prefiere la ecocardiografía de estrés, a mi gusto, sobre todo con dipiridamol, para poder diagnosticar cardiopatía isquémica debido a su alta especificidad. Pacientes con disnea, sobre todo de etiología incierta, en estos pacientes, además de la evaluación de la motilidad, podemos evaluar si tiene disfunción diastólica. En este ejemplo podemos observar un paciente con un eco basal, una fracción de eyección normal, al esfuerzo aumenta un 10% normal. La función diastólica se encuentra pseudo normalizada, tenía una presión de llenado de 9 y al esfuerzo máximo una relación EE de 15 y la presión pulmonar de 28 pasó a 52. Este artículo nada más para decir que la relación EE' tiene también factor pronóstico, le va mucho peor a los pacientes con una relación EE' aumentada. También el ECOestrés es indicativo en pacientes que tienen una enfermedad coronaria intermedia. Aquí podemos observar una relación del flujo coronario distal con el proximal menor a 2 de 0.85. Este paciente tiene un alto grado y un mal pronóstico para la indicación de isquemia. Ya termino. Por último, criterios de mal pronóstico: anomalías contráctiles extensas en reposo mayor a 4 segmentos, fracción de eyección basal menor a 40%, isquemia extensa mayor a 4 segmentos, criterios de mal pronóstico, bajo umbral de isquemia, anomalías contráctiles en reposo con isquemia remota y aumento del volumen telesistélico con el estrés también es de mal pronóstico, y respuesta plana o caída de la fracción de eyección con estrés también es de mal pronóstico. Terminamos. Con eso es todo. Debido al tiempo, ya acabamos. Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Bueno, ahora vamos a hablar de resonancia magnética cardíaca y el valor añadido en el manejo, ¿verdad?, que tiene de la cardiopatía isquémica. Para esto nos acompaña el doctor Citlali Martínez Beltrán. Él es cardiólogo con una alta especialidad en imagen cardiovascular, egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, y actualmente radica y ejerce como cardiólogo e imagenólogo cardiovascular en el Hospital Cristóbal Muguerza, Saltillo. Doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, sin más preámbulo, por falta de tiempo, vamos a iniciar con la plática. Bien, ¿cuál es el papel de la resonancia cardíaca en la cardiopatía isquémica? ¿Qué nos aporta? Nos aporta 3 características muy importantes. Una de ellas es la valoración funcional. ¿Sí? Sabemos que la resonancia cardíaca es el gold estándar para cálculo de volúmenes ventriculares, fracción de eyección de ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. La caracterización tisular es la otra aportación importante, y de acuerdo a las secuencias que se pueden realizar en resonancia cardíaca, T1, el T2 STIR, el T2 mapping para valer edema, la secuencia realce tardío y el T1 para ver necrosis, y el otro aporte que nos da la resonancia es la perfusión miocárdica. Vamos a iniciar con la perfusión miocárdica. Esta se puede realizar a través de 3 fármacos vasodilatadores. Actualmente en nuestro país solamente contamos con adenosina. Nunca hemos tenido regadenoson, y el dipiridamol ya es faltante de hace 1 año y medio, ¿verdad? Entonces, el protocolo con adenosina se realiza en aproximadamente
30 minutos. Iniciamos con secuencias localizadoras, después secuencias de cine. Posteriormente iniciamos la infusión con adenosina a una dosis de 140 microgramos kilo minuto. La dosis estándar, la dosis alta son 210 microgramos kilo minuto, dependiendo de si el paciente lo tolera. ¿Cuándo decimos que lo tolera? Si la presión arterial no desciende menos de 10 milímetros, o bien que no hay un incremento de la frecuencia cardíaca arriba de 15 latidos por minuto. Si utilizamos la dosis estándar, la infusión es por 4 minutos y al minuto 3 cuando vamos a inyectar el medio de contraste. Y acá no dice la evidencia. Este estudio es el MRI Impact, comparó la resonancia cardíaca con el SPECT. ¿Y qué fue lo que se observó? Se observó que la resonancia cardíaca fue superior de acuerdo al área bajo la curva para el SPECT. Posteriormente viene otro estudio que es el MRI Impact 2, comparó la resonancia con el SPECT y utilizando como gold estándar también la angiografía invasiva. Y aquí se observó que la resonancia es igual de efectiva que el SPECT. Ahora bien, si la catalogamos de acuerdo a géneros, ¿sí? El CMARC es un estudio en el cual valoró la precisión diagnóstica de la resonancia comparado con SPECT para detectar enfermedad coronaria obstructiva en mujeres. ¿Qué fue lo que se observó? Se observó que la sensibilidad de la resonancia fue mayor que en el SPECT. Fue de 90% contra 50%. En mujeres, y en hombres fue de 70 contra 85%. Y si comparamos las áreas bajo la curva, comparando resonancia, mujeres y hombres, observamos que no hubo diferencia significativa. Y si comparamos el SPECT, mujeres como hombres, observamos que sí hay diferencia, eso por la atenuación de la glándula mamaria, ¿verdad? Eso fue en cuanto a comparación de la resonancia con la angiografía invasiva. Ahora bien, si comparamos la resonancia con la valoración funcional, que es el FFR, este estudio es el MRI-INFORM, en el cual comparó la presencia de isquemia significativa por resonancia determinada como una carga mayor del 10% o bien 2 segmentos o más afectados con hipotensidad. Se observó que fue muy similar al FFR invasivo. Observamos cómo las gráficas no se separan, permanecen juntas. Y si comparamos los eventos cardiovasculares, no hubo diferencias significativas. En el grupo del FFR invasivo fue 3.9% contra 3.3% en la resonancia. Y tampoco hubo diferencias en los puntos secundarios de infarto y revascularización. Por lo tanto, se concluye que la resonancia cardíaca es similar al FFR invasivo en este estudio del MRI-INFORM. Ahora bien, pero ¿qué ocurre en pacientes ya revascularizados? El estudio de Strategy comparó pacientes revascularizados que se valoró por resonancia y se valoró por angiotomografía, valoración anatómica contra valoración funcional. En pacientes revascularizados, son pacientes con antecedentes de angioplastía coronaria. ¿Qué fue lo que se observó? Se observó que en el grupo funcional hubo perdón, ¿cómo puedo regresar? Ok. Hubo una menor incidencia de pacientes que fueron sometidos a estudios adicionales, por lo tanto, se concluye que el costo es más costo efectivo hacer la resonancia en pacientes con antecedentes de revascularización, ya sea quirúrgica o percutánea. De igual manera, también en cuanto a los puntos primarios de infarto no fatal, hubo una menor incidencia en el grupo funcional, 5% contra 10%, y en el conjunto de infarto angina hubo menor incidencia en el grupo funcional que fue con resonancia contra el grupo anatómico que fue la angiotomografía. Esos fueron estudios aleatorizados, pero ¿qué es lo que ocurre en el mundo real? ¿Verdad? Sabemos que los estudios
del mundo real son los estudios retrospectivos, observacionales, y fue lo que valoró el estudio SPINS. Este estudio es un estudio retrospectivo de 13 centros con síndrome coronario crónico a los que se realizó resonancia cardíaca estrés. Fueron casi 2.500 pacientes con punto primario muerte, infarto no fatal, punto secundario el compuesto de MACE. ¿Y qué fue lo que se observó? Se observó que en el grupo con resonancia cardíaca que salía positivo la isquemia, eran positivos para isquemia, y que tenían presencia de realce tardío, tenían mayor porcentaje de punto primario y punto secundario. Aquí en la gráfica del lado derecho observamos la presencia de sin isquemia, isquemia leve, moderada y severa, definida como isquemia leve, aquellos pacientes que presentaban 1 o 2 segmentos con hipointensidad, con isquemia moderada de 3 a 5, isquemia severa de 6 o más segmentos con afectación. Entonces observamos que cuando hay un conjunto de positivo para isquemia y positivo para realce tardío, se incrementan de forma significativa comparado inclusive con los pacientes que tienen solamente isquemia severa sin que hubiera presencia de realce tardío. Entonces, por lo tanto, es importante valorar aquí lo que se concluye es que la presencia de realce tardío, que es sinónimo de que ya tuvo algún infarto transmural o no transmural, y con la presencia de isquemia hubo mayor presencia de evento adverso. Ahora bien, ¿qué nos recomiendan las guías? Esta guía pues, fue publicada hace 4 días en el Congreso Europeo y aquí nos cataloga por riesgos, ¿verdad? Entonces, riesgo muy bajo, no hay que realizar ningún estudio adicional. Riesgo bajo, se recomienda utilizar el calcio score y valoración ecocardiográfica, ¿verdad? Si tenemos alteraciones de la movilidad segmentaria y un calcio score elevado de acuerdo al MESA, ¿verdad? O bien realizar angiotomografía. Cuando el riesgo es moderado, que es de entre el 15 y el 50%, utilizar angiotomografía o algún estudio funcional, ya sea PET, SPECT, resonancia o ecoestrés. Y cuando el riesgo es alto, utilizar un estudio funcional. Entonces, el nicho de los estudios funcionales, en este caso la resonancia, es en riesgo moderado o alto. Riesgo muy alto, ya se utiliza la angiografía coronaria invasiva. Este es un caso clínico, una mujer de 41 años, es diabética, hipertensa y lipidémica, con angina típica al subir a escaleras. Los antecedentes que presenta, pues es una mujer con una probabilidad elevada de presentar cardiopatía isquémica. El electrocardiograma es normal. Sí, se estratificó con una resonancia cardíaca. Observamos lo que comentamos, secuencias de cine. Sí, 2 cámaras, eje corto, 4 cámaras, 3 cámaras. Observamos que no hay ninguna trastorno de movilidad segmentaria en reposo. Posteriormente sigue la secuencia de perfusión con adenosina. Sí, y aquí observamos una hipointensidad subendocárdica inferior, inferoseptal, y la perfusión en reposo, ¿verdad? Y la secuencia realce tardío, que en la secuencia realce tardía no observamos ninguna hiperintensidad que nos haga el diagnóstico de un infarto subendocárdico antiguo o reciente. Y aquí está la angiografía coronaria invasiva. Aquí observamos la correlación, ¿verdad? Con esta lesión suboclusiva, ¿verdad? De la arteria coronaria derecha. Y aquí observamos la arteria circunfleja, la arteria ascendente anterior. Esta lesión un puente muscular, en el cual no hubo isquemia, ¿verdad? Hay isquemia inferior y inferoseptal, es tercio apical. Aquí no se observa isquemia. Tercio medio, está la isquemia, y el tercio basal, ¿verdad? Ahora continuando con la caracterización tisular. Estos son los marcadores fisiopatológicos del tamaño del infarto, de menor precisión a mayor precisión. Observamos que la caracterización tisular tiene mayor precisión. Obstrucción microvascular, hemorragia intramiocárdica y realce tardío. Aquí observamos las secuencias de realce tardío. Sin infarto se ve todo hipointenso.
Cuando hay una hiperintensidad del 1 al 25% hay viabilidad, del 25 al 50 viabilidad, 50% más no hay viabilidad. ¿Por qué es importante esa resonancia en pacientes postinfartados? Tenemos el concepto de que el principal factor determinante pronóstico era la FEBI. Aquí observamos que el principal factor determinante es el índice de miocardio salvado, que es menor de 0.4%, da un hazard ratio de 10.6. ¿Cómo se calcula? Se calcula, voy a pasar más rápidamente, un paciente con infarto, una angioplastía a la derecha. Aquí es la secuencia de edema, vemos la hiperintensidad inferior. Es la secuencia de T2 estrella para ver hemorragia. Vemos que no hay hemorragia, se tiene que ver hipointenso. La secuencia de perfusión, vemos la hipointensidad inferior del infarto. Y aquí está la secuencia de tardío. El índice de miocardio salvado se calcula tomando la relación de la hiperintensidad en la secuencia de T2 y del realce tardío. Si es menor de 0.4 es de mal pronóstico, como ocurrió en este paciente. En la COCT, voy a adelantarme. Y ya con esta diapositiva finalizo. Sí, estos son los puntos claves de la resonancia en la cardiopatía isquémica. Nos brinda perfusión, viabilidad y función. ¿Sí? En cuanto a nos permite estratificar riesgo, observamos que la presencia de realce tardío o isquemia es un predictor pronóstico. Tiene una elevada precisión diagnóstica que se pone a la par del PET o el SPECT y nos permite tomar decisiones terapéuticas de acuerdo ya que es similar al FFR invasivo. Y con esta diapositiva concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si quiere me regala el pasado. Bueno. En muy poco tiempo se pudo resumir muy bien la utilidad de la resonancia. A continuación, vamos a hablar de la utilidad de la imagen cardíaca en la rehabilitación cardíaca. Todos sabemos que la rehabilitación, pues, es la piedra angular en el manejo de estos pacientes. Y para eso tenemos acá al doctor Carlos Enrique Franco Cruz, que es cardiólogo, ecocardiografista y rehabilitador cardíaco de El Salvador. Es adscrito al Departamento de Medicina Interna del Hospital El Salvador y es coordinador de la Clínica de Rehabilitación Cardíaca Escalón Medical Center en San Salvador. Doctor. Uno. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. De verdad agradezco mucho la invitación a este foro. He tenido la oportunidad de acompañarlos ya en varias ocasiones para hablarles acerca de algo que a mí me apasiona, que es la rehabilitación cardiovascular y cómo podemos aportar a través de la imagen cardíaca para poder tomar buenas decisiones en rehabilitación cardiovascular. Aquí está. Muy bien. Existen múltiples caras de la paciente con enfermedad cardíaca y cada una de estas personas tendrá características y necesidades diferentes. Y es por ello de que surge la rehabilitación cardíaca como el estándar de oro en el cuidado del paciente cardiovascular, en donde vamos a contemplar todas las necesidades del paciente, valorándolo como un único individuo lleno de complejidades y por lo tanto tenemos que abordarlo de esa manera. En ese entendido, la imagen cardiovascular nos puede permitir identificar esas necesidades a través de la valoración de la estratificación de riesgo y la valoración del paciente previo al inicio del entrenamiento. Y vamos a hablar un poco acerca de estratificación de riesgo, pero ¿para qué estratificar el riesgo? ¿Cuál es la intención de establecer el riesgo de un paciente? Bueno, porque yo quiero que se beneficie de mi terapia. En segundo lugar, para obtener terapias seguras, que el paciente no vaya a tener un evento adverso durante las terapias de rehabilitación cardíaca. Establecer el nivel de exigencia que le vamos a pedir al paciente durante sus ejercicios y conocer su pronóstico. Existen múltiples formas de establecer el riesgo en el paciente, como tenemos acá enumeradas. Sin embargo, cada una de ellas tienen algunas particularidades, pero coinciden en algunos factores, y estos son en que contemplan la forma de presentación del paciente. No es lo mismo un paciente que viene KILIP 1 que un KILIP 4. No es lo mismo un paciente que tiene múltiples comórbidos como parte de sus características clínicas
Tampoco será lo mismo un paciente que hace 3, 4, 5 METs a uno que logra 10 METs. La capacidad funcional en la prueba de esfuerzo. Pero lo llamativo es que algunos contemplan únicamente la fracción de expulsión como único criterio de imagen para la toma de decisión. Yo me pregunto, ¿es esto suficiente para poder establecer el riesgo? La fracción de expulsión está por demás decir que es sumamente importante. Múltiples estudios lo han demostrado, que cuando existe una fracción de expulsión por debajo del 40%, la probabilidad de mortalidad y de eventos adversos cardiovasculares se eleva exponencialmente. Esto en el contexto agudo. Pero no solamente tenemos que valorar al paciente cuando tiene un evento agudo, sino también su trayectoria de la fracción de expulsión en el tiempo. Lastimosamente, apenas el 40% de los pacientes posterior a un infarto del miocardio tienen un ecocardiograma formal al término del primer año de seguimiento. ¿Qué es lo que sucede en estos pacientes? Primero, vamos a tener un incremento de la fracción de expulsión o esperamos ese incremento incluso en aquellos que tienen fracciones de expulsión más deterioradas. Sin embargo, existe un porcentaje nada despreciable, el 25% de los pacientes, que no van a tener recuperación de la fracción de expulsión en el seguimiento. Estos no recuperadores tendrán un incremento significativo de la mortalidad, 3 veces mayor que aquellos que recuperan la fracción de expulsión, un 10% en el primer año. Además, la localización del infarto en la pared anterior, la elevación significativa de las troponinas y estos pacientes que cursan de una fracción de expulsión alta, muy alta, a una fracción de expulsión baja, serán quienes tendrán un peor pronóstico. El strain longitudinal también nos brinda mucha información valiosa. Yo quiero saber cómo le va a ir a mi paciente y el strain me puede dar esa información. Un strain longitudinal reducido, menor de menos 13.5, valorado a las 48 horas, puede predecir quiénes no van a recuperar su fracción de expulsión. Además, cuando yo tengo un strain regional menor de menos 11.5, estos pacientes tienen transmuralidad que puede ser identificable a través de un estudio de resonancia magnética con la presencia de realce tardío transmural. El trabajo miocárdico es esta técnica relativamente reciente en donde nosotros tomamos la información proveniente del strain longitudinal y la unimos a la información no invasiva de la presión arterial sistémica, la cual nos brinda estas asas de strain presión que nos sirven para identificar el funcionamiento ventricular del paciente. De todas estas variables, las cuales todas tienen un peso pronóstico en el paciente isquémico, la eficiencia del trabajo miocárdico para mí es una de las más importantes. Esta se calcula obteniendo el trabajo constructivo, es decir, el que se involucra en la función sistólica, en el volumen latido del paciente, dividido entre la suma del trabajo constructivo y el trabajo desperdiciado, con un punto de corte de 90%. Acá tenemos un caso de un paciente con un infarto del miocardio anterior, con una fracción de expulsión relativamente conservada, alrededor del 40%, con una eficiencia de trabajo miocárdico normal, del 94%. Y tenemos otro paciente con características muy similares, una fracción de expulsión similar, pero una eficiencia de trabajo miocárdico reducida. Es este grupo de pacientes los que tendrán una mortalidad aún mayor en el seguimiento a largo plazo, con un punto de corte del 86%. Una pérdida de eficiencia de trabajo miocárdico del 86%. La dispersión mecánica, que es la valoración de las desviaciones estándar de los tiempos al pico sistólico de los 16 segmentos ventriculares. En ellos, cuando tenemos por cada 10 milisegundos que se dispersa esta contractilidad, nos traduce que hay una mayor heterogeneidad en la contracción y en la despolarización del ventrículo y por lo tanto mayor riesgo arrítmico, con un hazard ratio de 1.8. Y cuando lo contemplamos en su totalidad, en el ventrículo izquierdo, con un punto de corte de 75 milisegundos, esto incrementa significativamente el riesgo de mortalidad por eventos arrítmicos. Esto es muy importante para nosotros como rehabilitadores, porque queremos saber qué pacientes van a hacer eventos arrítmicos durante las terapias o durante los ejercicios que nosotros podamos prescribir. La función diastólica, muy importante. La presencia de disfunción diastólica, independientemente de los criterios valorados, estarán relacionados con una disminución de la sobrevida.
Pero de todos los parámetros que contemplan las guías del 2016, la más importante es el volumen auricular izquierdo indexado, con un punto de corte de 34. Y es que se ha demostrado que estos pacientes tienen un incremento significativo de los eventos adversos y sobre todo cuando lo unimos a variables clínicas, como por ejemplo la sintomatología o una reducción de la fracción de expulsión. Acá tenemos un cuadro resumen de las diferentes variables que tenemos que tomar en cuenta y que nosotros como ecocardiografistas e imagenólogos debemos de trasladar al rehabilitador cardiovascular para hacer una adecuada estratificación de riesgo. Pero no solo tenemos estas estrategias ecocardiográficas para hacer esta valoración, también la resonancia magnética, como bien nos explicaba el doctor, en donde podemos tomar múltiples signos que nos pueden manifestar un incremento del riesgo. Por ejemplo, la presencia de isquemia, valorada a través de secuencias de primer paso, o la presencia de hemorragia intramiocárdica, como se puede observar acá, ya nos lo explicaron muy bien, o obstrucción microvascular. Estos dos signos se relacionan fuertemente al incremento del riesgo de mortalidad. Tanto la obstrucción microvascular, el cual es el predictor de riesgo más importante en el seguimiento a largo plazo, como la hemorragia intramiocárdica, que además cuando ésta se extiende por varios segmentos, se relaciona fuertemente con remodelado adverso del ventrículo izquierdo. Finalmente vamos a hablar del uso de las imágenes para predecir la tolerancia al ejercicio. A mí como rehabilitador me interesa saber qué tanto va a tolerar ejercicio este paciente para poder hacer también una adecuada distribución de las terapias de entrenamiento. Utilizando la falla cardíaca como el paradigma de la enfermedad cardiovascular, es la inhabilidad para el ejercicio el principal síntoma de esta enfermedad. Y aunque existen múltiples factores fisiopatológicos que le explican, lo más importante es entender que intolerancia al ejercicio se da por factores de una reducción en el gasto cardíaco o alteraciones en la extracción tisular del oxígeno. Y por lo tanto, a mí como rehabilitador me interesa o mejorar el gasto cardíaco o mejorar esa extracción tisular de oxígeno. Sin embargo, la función sistólica, valorada por fracción de expulsión, tiene muy pobre correlación con esa tolerancia al esfuerzo. Tomando como punto de corte una VO2 de 20, podemos observar de que independientemente los niveles de fracción de expulsión por arriba o por abajo del 50% tienen un comportamiento muy similar. Por lo tanto, la correlación entre capacidad de ejercicio y función sistólica es muy pobre. Esto lo podemos ver tanto con fracción de expulsión valorada por método de Simpson como por 3D. Pero también al valorarlo a través de strain longitudinal no ha demostrado una concordancia tan significativa. Sin embargo, parámetros de función diastólica como el volumen indexado auricular, la relación E' o la distorsión valorada por strain por speckle tracking han demostrado que tienen una adecuada concordancia con la tolerancia al ejercicio y con otras variables ergométricas como la pendiente BEVCO2. La disfunción diastólica es sin duda la principal determinante de la tolerancia al ejercicio y es que cuando ésta se encuentra elevada, predice mejor, como podemos observar acá, el deterioro de la tolerancia al esfuerzo valorada por VO2. Y sobre todo en el ejercicio, cuando hacemos un ecocardiograma de estrés y tenemos una relación E' aumentada mayor de 14, mayor de 15, se relacionará con una VO2 muy reducida. El strain auricular es un factor también que está fuertemente relacionado con este deterioro de la capacidad de la tolerancia al ejercicio y sobre todo la reserva del strain auricular. ¿Qué sucede con el strain después del ejercicio? Se relacionará fuertemente con un deterioro de la capacidad funcional y de la progresión de los estadios de falla cardíaca. Finalmente, la ecocardiografía de estrés con análisis de gases nos puede permitir hacer el análisis de la extracción tisular de oxígeno, la diferencia arteriovenosa de oxígeno, y con eso poder fenotipificar las diferentes características del paciente. Si un paciente tiene una diferencia arteriovenosa de oxígeno muy baja, probablemente necesita administrar ejercicio de fuerza o administrarle terapias nutricionales o hierro para poder mejorar la utilización periférica y así mejorar esa tolerancia al ejercicio. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por sus excelentes presentaciones y gracias por respetar el tiempo. También nos entregaron con mucho retraso, usamos solo 50 minutos. Me acompaña mi colega, la doctora Ángela ajá. No sé si tenés un último comentario, tal vez, para cerrar esta sesión de cardiopatía isquémica y con esto terminaríamos. Muchas gracias. Quizás al primer ponente, más que un comentario, una pregunta, al primer ponente, al doctor Enríquez, si lo veo por aquí. Y era para en cuanto a las anomalías de coronarias, que la mayoría, si no me responde. ¿El doctor Enríquez está por aquí? Nada, entonces sigo yo. En el caso de las anomalías coronarias, que la mayoría de estas tienen resolución quirúrgica, estamos hablando de orígenes anómalos, no cabe duda en el caso de Alcapa, donde tienen origen desde la pulmonar, si es que es suficiente la tomografía cardíaca. Pero vamos que cuando el origen es desde otro seno coronario, a veces son pacientes o asintomáticos o a veces son poblaciones especiales como atletas, pues sí tenemos que hacer uso de otras técnicas de imagen. No es suficiente la tomografía, tenemos que hacer uso de técnicas funcionales como es la ecografía con estrés o la resonancia con estrés, toda vez que la resolución una vez más es quirúrgica, ¿no? Sí, yo creo que ha quedado muy claro el valor añadido que tiene hoy en día en el manejo integral clínico de nuestros pacientes, la imagen cardíaca y el uso de la multimodalidad, perdón. De verdad que ha sido un gusto y muchísimas gracias a los ponentes por sus excelentes exposiciones.